Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 137, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7, Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg, 1001. Pannenberg, hombre, Dios y esperanza. Junto a la doctrina de la revelación y de la historia, otro de los núcleos centrales y filosóficamente más importantes de la teología de Pannenberg es la antropología. El texto base de la meditación de Pannenberg sobre el hombre es Was ist der Mensch, 1962, aunque el interés por el tema antropológico está presente en todo el arco de su obra hasta los últimos escritos. Pannenberg parte de la constatación de la importancia actual de la antropología y de la distinta imagen del hombre elaborada por la época moderna. La metafísica clásica había asignado al hombre un puesto bien definido en el orden del todo, considerándolo como un microcosmos, esto es, como un universo en pequeño. De este modo, al hombre se le comprendía a partir del mundo y se le destinaba a reproducir en sí la estructura del cosmos. En cambio, el individuo contemporáneo ya no quiere estar insertado en un orden del mundo o de la naturaleza, sino que quiere ser el señor del mundo. El mundo ya no es la casa del hombre, sino que es simplemente el material para su actividad transformadora. Para descubrir el específico modo de ser del hombre en el mundo, Pannenberg recurre al concepto de Weltoffenheit. Con este término antropológico, introducido por Max Scheler y utilizado por Adolf Portmann y Arnold Helen, se quiere subrayar el hecho de que el hombre, a diferencia del animal, no está vinculado al ambiente, sino que está constitutivamente abierto al mundo en cuanto puede tener experiencias siempre nuevas y responder a la realidad percibida de formas casi ilimitadas. Sin embargo, argumenta nuestro autor, el salto humano hacia el mundo no significa solamente apertura hacia experiencias frescas, sino también apertura más allá del mundo. En otras palabras, el hombre, según Pannenberg, se encuentra en un estado de autotrascendencia y tensión radical, que lo proyectan más allá de todo límite hacia lo ilimitado, y por lo tanto hacia Dios. La palabra de Dios solo puede ser utilizada sensatamente si indica aquel que está frente a la ilimitada necesidad humana de tener un punto de apoyo. Aquello que para los animales es el ambiente, para el hombre es Dios. Meta donde cada esfuerzo suyo puede encontrar satisfacciones y donde su destino se cumple. Estar abiertos al mundo significa, pues, en sustancia, según Pannenberg, estar abiertos a Dios. De esto se derivan algunas consecuencias base. Ante todo, la trascendencia de la cual habla nuestro autor no se configura como un trascender sin objeto, al modo de Bloch y de Sartre, sino como una actividad que remite a un misterioso fundamento infinito capaz de completar la deficiencia ontológica del hombre y que sirve de incitación a la búsqueda. En segundo lugar, el hecho de que la apertura al mundo remita a la apertura a Dios no implica ciertamente un desconocimiento de la Weltoffenheit en favor de un alejamiento ascético del mundo, sino una asunción de la Gottoffenheit, a principio propulsor de la misma Weltoffenheit. La apertura ilimitada al mundo deriva solo del destino del hombre más allá del mundo. En otros términos, para Pannenberg, remitirnos a Dios no deshumaniza nuestra vida, ni la aliena del mundo, sino que más bien garantiza su realización en aquello que tiene de más auténticamente humano y en su originaria unión con el mundo. En tercer lugar, la apertura al mundo y a Dios, observa Pannenberg, es solo uno de los polos del ser hombre del hombre. El otro polo es el encerrarse del yo en sí mismo. Toda la vida humana está centrada sobre esta tensión entre egocentrismo y apertura al mundo. Esto es, sobre la tensión bipolar entre centridad y excentricidad,
entre el encerrarse en sí mismo y la apertura de sí a lo otro. Obviamente, del egocentrismo se pasa fácilmente a aquella degeneración patológica suya que es el egoísmo, raíz de todo pecado. En cuanto a capacidad de trascender cualquier situación dada, la Weltanschauung comporta una apertura constitutiva al mundo y al futuro. Pero puesto que el futuro es por definición imprevisible, el hombre, para no quedar paralizado por la angustia kierkegaardiana, tiene necesidad de confiar en la realidad. Sin esta confianza no es posible vivir. Por lo cual, nuestra existencia es siempre un vivir en la esperanza. Esta última no se detiene ni siquiera ante la muerte. Es más, gracias a ella, la apertura al mundo llega a ser apertura más allá de la muerte. En cuanto, así como está llevado por su apertura al mundo a pensar en Dios, que está ante él, más allá del mundo, el hombre está igualmente obligado a pensar también en una vida más allá de la muerte. Manifestaciones de esta esperanza en una existencia post-mortem son las diversas filosofías y religiones del mundo. En nuestra tradición occidental existen, a este respecto, dos principales corrientes de pensamiento: la teoría griega de la inmortalidad del alma y la creencia en la resurrección de los muertos. Una idea, esta última, que desde los persas pasó a los judíos y a través de estos al cristianismo y al islamismo. La primera, en virtud del presupuesto de un alma separada del cuerpo, choca contra la orientación básica de la antropología moderna, que ve en el hombre una estructura unitaria. La segunda, en cambio, presuponiendo una reanudación de la vida, en cierto modo corpórea, se combina mejor con el aparato conceptual de la antropología actual. Estos apuntes antropológicos sobre el tema de la esperanza han sido retomados y desarrollados en un breve pero fundamental escrito de 1965, publicado originariamente en una miscelánea en homenaje a Ernst Bloch, que representa el documento más significativo de la adhesión de Pannenberg a la teología de la esperanza. Nuestro teólogo reconoce abiertamente los méritos del filósofo marxista. La teología cristiana quizás un día dará las gracias a la filosofía de la esperanza de Ernst Bloch, cuando encuentre el coraje de utilizar su categoría central, el concepto pleno de escatología. Bloch nos ha enseñado a comprender la potencia arrolladora del futuro aún abierto, de la esperanza que lo anticipa, para la vida y el pensamiento de los hombres. Sin embargo, Pannenberg opina que el filósofo de la esperanza, al no haber basado en Dios la confianza en el reino futuro, ha acabado por construir sobre la arena. En efecto, observa nuestro autor, resulta difícil conciliar el motivo bloquiano de las potencias y latencias íncitas en el proceso cósmico con el énfasis en el carácter de novedad propio del futuro, puesto que un futuro que ya estuviera situado en tales potencias representaría una simple prolongación evolutiva de nuestras posibilidades y esperanzas, y por lo tanto no llegaría ya con aquella rapidez y novedad que lo hacen tan distinto de todo aquello que ha sido y de todo aquello que es. Además, continúa nuestro autor, si la esperanza del reino no fuera otra más que la expresión simbólica de tendencias humanas psíquicamente comprobables, dicha esperanza ya no tendría razón alguna de subsistir cuando consiguiese hacer a los hombres satisfechos de sí mismos y de sus condiciones de vida. De ahí la tesis clave de Pannenberg: la primacía del futuro y de su novedad está garantizada solamente si el reino futuro se basa ontológicamente en sí mismo y si su futuro no depende exclusivamente de los actuales deseos y aspiraciones del hombre. Y es precisamente esta primacía ontológica del futuro del reino sobre lo entero real y sobre todo sobre aquello que es psíquicamente dado, lo que es puesto en evidencia por la imagen bíblica del reino de Dios. Obviamente, una tesis de este tipo, que señala el paso de una filosofía de la esperanza a una teología de la esperanza, implica el rechazo de aquello que Bloch llamaba la opulenta mitología basada en el pasado. En efecto, un Dios que fuera concebido como una persona cosa o una hipóstasis reificada, esto es, como un absoluto que subsiste en el modo de la datidad, no sería ya creíble. El único Dios posible hoy en día es el que posee el futuro como cualidad ontológica,
esto es, un Dios que en armonía con la Biblia aún no es, sino que será. En otros términos, Dios no es un objeto presente o un acrónimo ser meta-objeto, sino una potencia del futuro. Según Pannenberg, esta acepción futurística de Dios en modo alguno despoja al hombre de su libertad. En cambio, su ser actual, que fuera también omnipotente, acabaría por anularla, dada su superioridad. Y en cambio, es peculiar de la potencia misma del futuro librar al hombre y abrirlo a su futuro, a su libertad. Además, definir a Dios como potencia del futuro no quiere decir renunciar a su eternidad, sino reconceptualizarla de un modo distinto. Si Dios debe ser pensado como el futuro, incluso del pasado más lejano, entonces Él existía antes del nuestro y de todo presente, por más que manifestara de un modo definitivo su propia divinidad solamente en el futuro de su reino. Él era aquel futuro que con potencia se manifestaba ya en cada presente. El futuro de Dios implica, pues, su eternidad. La doctrina de la revelación como historia y la concepción del hombre en términos de esperanza y de tensión hacia el futuro son los dos aspectos del pensamiento de Pannenberg que más han influido en la teología de nuestro tiempo. Otra decisiva contribución suya proviene de las reflexiones sobre el estatuto epistemológico de la teología.